Buenas noches con todos, con el doctor Marco Acosta. Bueno, somos el grupo número 3. Vamos a hablar sobre cuadros, tablas y gráficos en diseño experimental. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es el diseño experimental. Pues el diseño experimental es una metodología científica que se utiliza para estudiar y analizar la relación entre dos o más variables. En este caso, el diseño experimental pues se trata sobre es una herramienta para lo que son ver, en este caso, distintos tipos de variables y para realizar investigación. Vamos a empezar hablando sobre los cuadros. Los cuadros, pues, en un diseño experimental se utilizan para mostrar detalles de la investigación o de las muestras. En este caso, los cuadros también muestran resultados o solo sirven para la organización de la información de la investigación. Existen tres tipos de cuadros de organización o como se conocen popularmente, cuadros sinópticos. Cuadro sinóptico de llaves, cuadro sinóptico de diagrama y cuadro sinóptico de red. Como podemos ver en el cuadro de llaves, podemos ver claramente que existen las llaves que utilizamos en literatura pues para separar como tipo paréntesis, ¿ya? Y eso sirve para organizar. El cuadro de diagrama, pues, va a un título central y vamos desprendiendo de ese título central los demás temas que van del tema principal, que es el de arriba, el título. Y en el cuadro de red, es como, por ejemplo, los distintos tipos de variables que existen para un mismo tema. Por eso está como todo así como disperso. A continuación, mi compañero. Ya, las tablas son una forma de presentar información numérica de manera organizada y fácil de leer. Es un diseño experimental. Se puede utilizar tablas para presentar datos como la media, la desviación estándar, la correlación y otros resultados estadísticos. Existen dos tipos de tablas, persistentes y temporales. Persistentes son tablas que permiten que los registros sean eliminados o borrados manual por un individuo designado. Y temporales son aquellas tablas que son eliminadas automáticamente por el motor a base de datos o múltiples dispositivos. Bueno, los gráficos son una forma visual de representar la información numérica y son una herramienta poderosa para comunicar los resultados de un experimento. Los gráficos más comunes utilizados son un diseño experimental, son el histograma, el gráfico de dispersión y el gráfico de barras. Cada tipo de gráfico se utiliza para presentar diferentes tipos de datos. Ya. El histograma. Un histograma es un gráfico que se utiliza para representar la distribución de frecuencias de algunos puntos de datos de una variable. Los histogramas frecuentemente clasifican los datos en varios contenidos o grupos de rango y cuentan cuántos puntos de datos pertenecen a cada uno de de esos contenedores. Los gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión visualizan la relación entre las dos variables numéricas de forma que una variable se muestra con un eje X y la otra con un eje Y. Para cada registro se traza un punto donde las dos variables se intersectan en el gráfico. Gracias. Gráficos de barra. Bueno, se dice que los gráficos de barra comparan los datos gráficos mediante longitudes de proporcionales, perdón, para representar valores. Es decir, los gráficos de barra se componen de un eje X y un eje Y. En el X se representa las categorías directas que corresponden a una o varias barras. Y en el eje Y corresponde a la variable continua. Como vemos en la imagen, ahí está representando el eje X y el eje Y. Como podemos, como dijimos, en el eje X eh, corresponde a una de las barras y el eje Y corresponde a la variable cuantitativa. Gracias.
Buenas noches, doctor. Somos el grupo número 3 y nuestro tema es la prueba de student. Ya, ¿qué es? La prueba T es una herramienta estadística que se utiliza para comparar la media de dos grupos de datos y determinar si son significativamente diferentes entre sí. Por ejemplo, si tenemos dos grupos de estudiantes, uno que tomó clases de matemáticas y otro que no, podemos utilizar la prueba para determinar si el grupo que tomó las clases de matemáticas tiene un promedio significativamente mayor en una prueba de matemáticas en comparación con el grupo que no tomó clases de matemáticas. Al aplicar la prueba T, podemos obtener un valor llamado valor T, que nos indica si la diferencia entre las medidas de los grupos es significativa o no. Ya, el objetivo de la prueba TD Student es comparar las medidas de dos grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellos. Esto es útil en muchas áreas de investigaciones como la medicina, la psicología, la economía, entre otras, donde se busca evaluar si un tratamiento, intervención o variable tiene un efecto significativo en relación con un grupo de control. También nos sirve para evaluar la eficacia de un tratamiento, que esta puede ser utilizada para evaluar si un tratamiento o intervención tiene un efecto significativo en un grupo de individuos. Al comparar las medidas y antes y después del tratamiento, se pueden determinar si la diferencia observada es estadísticamente significativa y atribuible al tratamiento. Bueno, ¿cuáles son las principales funciones o principales usos de T o prueba de Student? La prueba se utiliza en muchos campos de investigación, como la medicina, la psicología, la economía y la educación. Bueno, a continuación, como podemos ver, tenemos en algunos ámbitos o en algunos campos que se utiliza la prueba T. En evaluación de la eficacia de un tratamiento, análisis de experimentos, estudio de diferencia de géneros y análisis de datos de encuestas. Estos son todos los usos pocos de los usos que se puede realizar con la prueba T. Bueno, la ventaja de realizar una prueba T. La prueba T de Student tiene varias ventajas que hacen una técnica estadística útil a esta prueba en diferentes contextos de investigación. Por ejemplo, tenemos la sensibilidad del tamaño de la muestra. Esto significa que se puede utilizar con muestras pequeñas o muestras grandes. O sea, no es específicamente para un tipo de muestra, sea grande o pequeño. Tenemos también la distribución normal no requerida. La prueba T es robusta ante desviaciones, es la normalidad de la población. Especialmente cuando el tamaño de la muestra es grande, o sea, se hace más fácil hacer la prueba T de Student. O sea, podemos obtener datos de una investigación mucho más grande con la prueba T de Student, más rápido. La simplicidad del cálculo. Es una técnica estadística relativamente simple y fácil de calcular, lo que facilita su aplicación en diversos contextos. Esto significa que es prácticamente va de la mano con la distribución normal no requerida, con la parte de arriba. Amplia aplicación, que significa que esta prueba se puede aplicar en muchos diversos campos de investigación, de mercado, ingeniería, entre otros. Identificación de la significancia estadística. Esta prueba también permite identificar si una diferencia observada entre la media de la muestra y la media poblacional. O sea, podemos comparar entre dos tipos de medias que saquemos en la investigación. Es importante tener en cuenta que la prueba T-Student tiene varias ventajas, pero también tiene limitaciones y suposiciones que deben ser consideradas al aplicarla. Además de otras pruebas estadísticas disponibles que pueden ser más apropiadas en ciertos contextos. Siguiente, gracias. Bueno, a mí me tocó los pasos a seguir o a realizar para una prueba de Student. Uno de los del primer paso es definir la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula establece que no hay ninguna diferencia significativa entre dos medias, mientras que la hipótesis alternativa establece que hay una diferencia significativa. 2. Seleccionar el tipo de prueba T adecuada. Esto dependerá de que si las muestras son independientes o relacionadas. 3. Calcular la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra para cada grupo. 4.
calcular la estadística T utilizando la fórmula adecuada, que tendrá en cuenta la diferencia entre las medias, las variables de los datos y el tamaño de las muestras. 5. Determinar el valor crítico de la T utilizando la tabla de distribución de T de Student en el nivel que significa, en el nivel que es nivel de significancia deseado, por lo general 0,05. 6. Comprobar el valor del cálculo de T con el valor crítico de T. Si el valor calculado de T es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Si el valor calculado de T es menor al valor crítico, no se puede rechazar la hipótesis nula. 7. Interpretar los resultados de manera adecuada y concluir si hay una diferencia significativa entre las dos medidas o no. Muchas gracias. Ejemplo de prueba T. Supongamos que en una empresa quieren saber si hay una diferencia significativa en la satisfacción de los clientes con dos versiones diferentes de su producto. Para ello, se selecciona aleatoriamente en dos grupos de 50 personas cada uno y se les pide que califiquen el producto en una escala del 1 al 10. El primer grupo de clientes probó la versión A del producto, mientras que el segundo probó la versión B. En los datos obtenidos se muestran a continuación. El grupo A, la media fue de 7.5 y el grupo B de 8.2. Que tenemos en el grupo A una desviación estándar de 1.5, mientras que el grupo B estaría en 1.3. Bueno, y en conclusión, la prueba T-Student es una técnica estadística valiosa y flexible que permite comparar la media de una muestra con una media poblacional hipotética, o conocida como una serie de ventajas que la hacen útil en diversos contextos de investigación. En especialmente útil cuando se trabaja con muestras pequeñas, ya que se basa en la distribución T de Student, que tiene en cuenta la incertidumbre adicional que se produce al trabajo con muestras pequeñas. Gracias.